El Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, es reconocido por brindar seguridad social a una gran mayoría de la sociedad mexicana para ser atendida por alguna enfermedad. El ISSSTE cumple también esta función, pero para el personal que labora en las Secretarías de Estado. Para los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada existe el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, ISFAM. Dicha institución tiene como objetivo proporcionar prestaciones de carácter social, económico y de salud a los militares en activo, situación de retiro, a sus derechohabientes, pensionistas y beneficiarios, con calidad y conforme a las normas legales vigentes. La ley del ISFAM contempla aspectos legales y morales que trascienden del personal militar hasta sus familias, y por ello es fundamental que él o la militar informe a sus derechohabientes sobre los beneficios a los que tienen derechos. ¿En qué momento un militar puede perder el beneficio de seguridad social? ¿Cómo puede tramitar una pensión y qué medios de defensa tiene si le niegan sus derechos? Hoy, en Te Defendemos, la seguridad social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Mi nombre es Óscar Valleza. Bienvenidos. Iniciamos ya con esta nueva edición de Te Defendemos y quiero dar la bienvenida al estudio a Martín Sánchez Pérez. Él es asesor jurídico en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Bienvenido al programa. Gracias a ustedes, es un placer acompañarlos. Bien, conocemos dos instituciones de seguridad social como las tradicionales, digamos, para trabajadores del sector público y privado, que es el IMSS y el ISSSTE. Pero hoy queremos enfocarnos hacia las personas que trabajan para el Ejército, para las Fuerzas Armadas. ¿Quién regula la seguridad social para estas personas? Bien, los beneficios, los derechos que se establecen de seguridad social para los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas se encuentran reguladas en la ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas. El otorgamiento de esos beneficios, de esos derechos, le corresponde al instituto que lleva ese nombre, Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas. El ISFAM, como lo El conocemos. ISFAM, como se le abrevia. Muy bien. Correcto. ¿Quiénes tienen derecho a tener seguridad social en este instituto? Bien, no solo los miembros activos del Ejército, las Fuerzas Armadas Mexicanas en general, sino también sus derechohabientes o sus beneficiarios. Incluso podría darse el supuesto en donde un tercero pueda tener derecho a obtener una prestación en relación a un militar. Okay. Un militar que no tiene familiares, no tiene parientes conocidos, fallece. Y quien se hace cargo de su sepelio, de los gastos de función, es un amigo que ni es su beneficiario, ni es su derechohabiente, ni es su familiar. Y él hace todos esos pagos. Si los presenta al ISFAM, tiene derecho a que se le restituya hasta la cantidad que por gastos de defunción pueden aportarse. ¿Qué tipo de prestaciones son las que tienen las personas que trabajan para las Fuerzas Armadas? Bien, como acertadamente lo dijiste, es algo muy similar al IMSS o al ISSSTE. Podríamos empezar, una de las más fuertes sería los servicios médicos, los servicios hospitalarios, las farmacias. Aquí vamos a hacer una distinción. El IMSS y el ISSSTE dan pensiones. En el ISFAM se dan haber de retiro o pago de compensaciones. La compensación sería por años de servicio. Cuando no se alcanza el haber de retiro, se da la compensación. Eso es respecto de los miembros del Ejército o de las Fuerzas Armadas. En relación a sus beneficiarios, también da pensiones. Hay un beneficiario, el cónyuge o la cónyuge supérstite, el concubino o la concubina supérstite. Los hijos tienen derecho a una pensión. Bien. Cambia la figura, pero también es una pensión que sería, por analogía, igual a la del ISSSTE o lo del IMSS. Ok. Entonces, una pensión directa hacia el derechohabiente, digamos, por llamarlo de alguna manera, es el haber de retiro. Haber de retiro. Y para sus familiares directos sería la pensión. La pensión, ¿no? ya sería una pensión, cambia la figura jurídica. Porque eso va a tener una consecuencia a los beneficios y derechos que va a tener un militar después de haber causado baja en el servicio activo y alta en situación de retiro. Muy bien. En cuanto se enlista, ¿la persona ya cuenta con estas prestaciones o cómo es el procedimiento? La mayoría de los derechos sí se les va a brindar. El servicio médico, el hospital,
guarderías, incluso tiene muchos servicios, ¿no? Voy a retomar, servicios turísticos, servicios esto va a ser importante, de venta de casas y departamentos, da también la ocupación temporal de casas y departamentos, tipo renta, ¿no? A cambio de una retribución, a los militares los están cambiando, y el ejército sí tiene algunas instalaciones en donde los aloja el tiempo que están y después cambian. También da el seguro de vida, da el seguro colectivo de retiro, crea y tiene casas hogares para retirados, otorga becas, tiene una serie de prestaciones sociales bastante amplia que es importante que los militares lo tengan presente para poderlas ejercer. Ok, muy bien. ¿Y en qué momento se pierden estos beneficios? Se lo voy a preguntar a nuestro invitado, pero después de esta primera pausa. En un instante, no te vayas. Ya estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros aquí en Te Defendemos. Para retomar, ¿cuál es el procedimiento para que los beneficiarios puedan acceder a estas prestaciones de la ley del ISFAM? Bueno, las dependencias, tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa, van a inscribir directamente a sus miembros que se encuentren en el servicio activo, incluso a los que se retiren también. Los beneficiarios podría ser, se les otorga un seguro de vida. Se permite que señalen ellos a quién se les va a pagar, es decir, quién es el beneficiario. Podría ser un hermano, podría ser otra persona, la ley así lo permite. Si no lo hacen, bueno, pues ya a los que tengan esos derechos, ¿no? Pero ellos tienen obligación, las dependencias los inscriben, y si el miembro del ejército o de la armada no los inscriben, pueden solicitarlo. En el caso de los hijos, pues sí, solo basta exhibir el acta de nacimiento. En el caso de las esposas, bueno, pues el acta de matrimonio, y solicitar que se les otorguen esos beneficios. Si no lo hicieran, si hubiera alguna negativa, pues tendrían que acudir ante una autoridad judicial para que por mandato judicial se les inscriba y se les otorguen los beneficios. Bien, y ahorita que nos enumeraba los beneficios y las prestaciones, pues parecen ser muy completos. ¿Podríamos como puntualizar cuáles serían como las diferencias o semejanzas entre el IMSS, el ISSSTE y el ISFAM? Bueno, tiene más semejanzas entre ellos como organismos de seguridad social. En las diferencias que podría yo destacar y que son interesantes es el ISFAM otorga créditos hipotecarios. El ISSSTE no otorga créditos hipotecarios, tiene un organismo desconcentrado que sería el FOBISSSTE. Bien. Y todo eso lo maneja a través de FOBISSSTE, pero es otro organismo. El IMSS no otorga créditos hipotecarios. Eso se lo deja al Infonavit. Bueno, vamos a decir, no forman parte, ¿no? Pero sería quien otorgaría ese tipo de prestación derivada del derecho a la seguridad social. Y el ISFAM sí la otorga directamente. Esa es una distinción, ¿no? Vamos a recordar que el IMSS atiende un sector de la población. Hablando jurídicamente, en el artículo 123, apartado A de la Constitución, se encuadra un grupo de personas, de trabajadores. Ellos, por regla general, van a recibir esa seguridad social a través del IMSS. En el mismo artículo, pero en su apartado B, habla de los servidores públicos, de todos los que trabajan para el Estado. Ellos en lo general van a recibir el servicio de esa seguridad social a través del ISSSTE. El artículo 123, apartado B, fracción 13, nos establece que, entre otras, las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad se van a regir por sus propias leyes. Y aquí es donde está la diferencia, es donde surge la ley
del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, porque es su propia ley, y ahí se regulan esas prestaciones de seguridad social. Ahí se puede hacer una distinción jurídica, ¿no? Dónde los ubicamos y de dónde deriva. Otra muy interesante es que en el IMSS el cálculo de la pensión va a ser en relación a las aportaciones, a las cantidades que se están pagando. Se hace un prorrateo de las últimas 250 semanas y respecto de las que superen esa cantidad se saca un factor, se aplica y se determina el monto de la pensión. Bien. En el ISSSTE en lo general va a ser en relación a los ingresos que percibió el servidor público durante el último año y atendiendo al cargo con el que se retira, ¿no? En el ISFAM ahí tiene un punto muy, muy importante en donde creo que se pretende beneficiar a quienes llegan a un haber de retiro, porque dice que se pueden otorgar los beneficios económicos del haber de retiro para su cálculo el grado inmediato superior, o sea, como si fuera un ascenso. Estoy hablando por analogía, como si fuera. No le implica, solo es para efectos de los beneficios económicos. No te voy a pagar como teniente, te voy a pagar como capitán segundo, porque tú ya tenías más años, le van a pedir una antigüedad, eso va en relación a la antigüedad dentro de la Fuerza Armada, de que se trate, y la antigüedad en el grado. Si tiene 20 años y 10 años en el grado, pues puede ascender al siguiente grado. Y va conforme aumente la antigüedad en el ejército o en la Armada, va a disminuir el tiempo que le requieran en el grado. Eso definitivamente hace una diferencia y creo que es benéfica para ellos. Muy bien, y habrá quienes piensan que a lo mejor por el tipo de trabajo los elementos de las Fuerzas Armadas requieren como mayores prestaciones a las que ofrecen los otros seguros. Esto se lo preguntamos a la gente en la calle. Acompáñenme a ver lo que nos dijeron. Por supuesto. Todos los trabajos son importantes, no nada más el de ellos o el de los que trabajan aquí. Yo siento que todos deberíamos de tener oportunidades iguales para acceder a una mejor vida, sobre todo un salario más justo, ¿no? Yo creo que no, porque ellos son los que se arriesgan más que todavía uno. Todos parejos, todos tenemos el mismo valor. Sí, tanto el trabajo y todo, todos valemos lo mismo y tenemos los mismos derechos. Yo creo que no tanto los militares, no tanto la fuerza de seguridad pública, sino en todos los sectores. No, pues todos corremos riesgo, de alguna o de otra manera. Por eso es que no creo que sea justo. Yo creo que sí, ¿no? Un poco más, por todo el riesgo que corren. Considero que deberían de tener por el riesgo que tienen, que se debería ser un poco mayor. Todos tenemos derechos, en primer lugar. Y bueno, pues los militares y esto, pues por su trabajo, su labor, pues necesitan estar, digo, no al mismo nivel que todo mundo, pero sí un poquito más resguardado. Pues interesante respuesta sin duda, y sí hay quienes piensan que por el tipo de trabajo requieren como de mayor seguridad o de mayor prestación, ¿no? Sí, efectivamente, Oscar, yo estaba viendo las opiniones y bueno, están un poquito divididas, pero creo que prevalecen las que se considera que tienen mayor riesgo. Algunos hablan que tienen mayor resguardo, otros dicen, bueno, debemos de estar iguales todos. Sin embargo, la función que desempeñamos pues es diferente, ¿no? Yo como asesor jurídico no voy a correr el riesgo de gente del ejército, de la fuerza o de alguna fuerza armada que va a hacer un operativo para salvaguardar alguna situación, ¿no? Para poner orden o para dar estabilidad social. Yo no lo voy a correr, ellos sí lo corren. Yo en lo personal estimo que sí deben de tener mayores protecciones, ¿no? Y creo que incluso se les desprotege en algunos aspectos. Yo he analizado su ley y tiene una situación drástica como una sanción cuando alguno de ellos causa baja definitiva del ejército, de las Fuerzas Armadas. El artículo 50 de la ley del ISFAM establece que va a perder todo derecho
a un haber de retiro o a una compensación de servicios. Y eso, bien. pues desde mi punto de vista, es grave. No sucede con los otros trabajadores, es diferente. ¿Sí? Entonces, yo creo que sí debemos de analizar no solo su ley y alguna pequeña diferencia, algún beneficio que les puede traer a ellos, pues yo creo que es adecuado, es conveniente y debe de subsistir. No es, al menos dentro de los casos que yo he conocido y que he tratado directamente, yo no he visto que tengan salarios muy altos, que compensen incluso el riesgo. A ellos les piden condiciones físicas de salud, muchas cosas más que les amerita tener un mejor cuidado, ¿no? Entonces, definitivamente, yo en lo personal estimo deben de tener mejores prestaciones. Perfecto, muy bien. Vamos a hacer una segunda pausa, pero regresamos también con algunas preguntas del público sobre este tema. En un instante, no te vayas. Ya estamos de vuelta aquí en el último bloque de Te Defendemos. Gracias por seguir con nosotros. Licenciado, ¿en qué momento o cuáles serían las razones para perder estos beneficios? Si alguien está inconforme, ¿qué es lo que podría hacer? Bien, la ley también, así como establece derechos, también establece sanciones al no ejercicio de esos derechos, cómo se pueden perder. En el caso de un haber de retiro, cuando ya fue sancionado y se otorga, o de una pensión, si se dejan pasar más de 3 años, se va a perder. Ya no va a haber posibilidad de que se lo otorguen. En el caso del IMSS, dice la ley, hasta 1 año atrás va a prescribir. O sea, puedes cobrarlo del último año. Aquí lo dejas de recibir o no lo ejerces, pasas 3 años, te quedaste sin seguridad social. Es más drástico la consecuencia que si habláramos del IMSS o del ISSSTE. Es una de las cuestiones que hace diferente y por eso yo digo que se debe de modificar. Va a prescribir, pues sí, lo que ya transcurrió, lo que va más allá de 1 año, ¿no? Vamos a asemejarlo al IMSS. Otro de los motivos, en general voy a tratar de globalizar para que la gente se ubique, es el paso del tiempo, el no ejercicio de un derecho durante el transcurso del tiempo, que puede ir desde 2 años, 5 años, va a perder ese derecho. Entonces es importante que una vez que se coloquen en una situación, tanto los familiares, los derechohabientes o los propios miembros del ejército y de las Fuerzas Armadas, no dejen pasar ese tiempo, ejerzan sus derechos. Para eso han generado, para eso han trabajado, para eso han ido creando esa expectativa del derecho, que llegue el momento de ejercer. No dejarlo pasar, ni decir luego lo hago. No, el transcurso del tiempo es una de las causas más frecuentes que da origen a perder ese derecho. El otro motivo es, bueno, pues renunciar al derecho. O sea, ahí es válido decir, renuncio, no quiero esto, ¿no? Otra es colocarse en los supuestos que la ley establece para que ese derecho deje de ser en beneficio de determinada persona. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Fallece un militar, deja una viuda. Esa viuda, como cónyuge supérstite o como concubina, empieza a cobrar su pensión. Ella ya es una pensión. Pero si contrae nuevas nupcias, pues, o se une en concubinato, pues ya deja de tener ese derecho. Por disposición de la ley, ella ya se colocó en una situación en donde ese beneficio se le va a retirar. Un hijo, ¿no? Vamos a decir, era menor de edad, fallece el padre o la madre, que era militar, y le dan una pensión. Cuando llega a la mayoría de edad, si no acredita tener los elementos para que se le continúe dando esa pensión, la va a perder. Hay varios supuestos, ¿no? La propia ley establece, por ejemplo, en los hijos, dice, puede ampliarse de los 18 años hasta los 25 si acreditan estar estudiando en el sistema escolar nacional. Por eso ellos deben decir, pues yo sigo estudiando, pero lleva tus documentos, ejércelo, ¿no? Bien. Sigue obteniendo esos beneficios. Si hay algún miembro de las Fuerzas Armadas inconforme con alguna negativa de pensión o con alguna negativa de prestación, ¿ahí qué puede hacer?
Y quisiera saber si hay criterios o jurisprudencia de la Suprema Corte al respecto. Bueno, cuando a algún miembro del Ejército o Fuerzas Armadas Mexicanas, vamos a generalizar, se le niega un derecho al que estimamos debe de otorgársele, podemos promover juicios de nulidad. Todo lo relativo a las pensiones civiles del ISFAM se ventila en la materia administrativa y sería a través de un juicio contencioso administrativo que se lleva a cabo en el Tribunal Federal de Justicia, Fiscalía Administrativa, dependiendo de la sala en el lugar donde radique la persona, ¿no? Ese afortunadamente también tiene a nivel nacional las salas y puede iniciarse. Nuestra intervención sería, obviamente llega una persona y dice, yo estimo que tengo derecho a un haber de retiro, tuve 19 años de servicios y me dieron de baja por haber excedido la edad límite. Revisamos toda su documentación y vemos que lamentablemente se colocó en una de las causales para causar baja, para ser retirada de ese cargo por parte del Ejército. Y le llevaron bien su procedimiento, le dieron derecho de audiencia, ofreció las pruebas que estimó convenientes. ¿Y qué pasó? Pues al colocarse en la situación establecida en la ley, ya no tiene derecho. Dicen, oiga, pero es que me faltaba un año. Ya no hay forma, Oscar, de que él o ella pueda juntar un año y decir, ahora sí ya quiero mi pensión, entre comillas, ¿no? O que sería su haber de retiro. Y eso va vinculado a la jurisprudencia que tocas también. Ellos a lo más que tienen derecho es a una compensación y adiós, ¿no? Porque fue retirado por el Ejército. Pero el artículo 50 de la ley del ISFAM, que eso en la vida civil pues es un poquito diferente y yo sí quiero hacer una pequeña reflexión, ¿no? De qué está pasando. He conocido casos de personas que tienen 22 años, 24 años de servicios y por un error administrativo, podríamos considerarlo así, se les inicia el procedimiento y causan baja. Incluso dan consecuencia a una situación penal. Pero después de revisar y analizar su situación, fue un error que se cometió. Y sorpresa, ellos ya no tienen derecho, ya no pueden acceder a la seguridad social. Dice, pero ya tenía 24 años, ya había reunido el requisito para poder haber obtenido mi haber de retiro, pero no lo ejerciste. Y antes de que lo ejercieras, te dieron de baja. Y esa baja, conforme al artículo 50 de la ley del ISFAM, pierdes todo derecho. Es un punto tremendo. Muy bueno. Claro, es delicadísimo. Ese sector, los que sean, quedan en estado de indefensión. En el ámbito civil, en el IMSS, en el ISSSTE, se otorgan pensiones y se pretende que el Estado diga, cuando una persona llega a una edad, va a requerir de esos servicios. No, y me interesa que acceda, no a que se les quite, a que se les prive. ¿Por qué? Porque ya no va a estar en condiciones de salud, su situación va a ser diferente, la edad ya no le van a dar un empleo fácilmente. Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, entre el IMSS y el ISSSTE actualmente, si tú ves, hay la posibilidad de hacer la aportación de años de servicios en la ley del ISSSTE o de semanas cotizadas en la ley del IMSS. Puede uno a otro. En el sistema, exactamente, la portabilidad, sistema de cuentas individuales lo permite. ¿Con qué propósito? Pues de que una persona diga, oye, yo trabajé 10 años para el Estado y después trabajé 20 años en una empresa particular que cotizó al ISSSTE. Entonces, pues podemos hacer la portabilidad y vas a tener una mejor pensión. El miembro de las Fuerzas Armadas mexicanas no tiene ese derecho, no tiene esa posibilidad de portar los años de servicio. Ya no hay institución, no hay quien se lo convalide. Incluso aquellos que retiran les dan su compensación, te pago X cantidad y se acabó. Es un buen punto de análisis. Oiga, pues tengo 54, 55 años, ya no me dan. O de aquí a que cotizo en otro régimen de seguridad social. Sí, no, se le va la vida. Ya no va a tener acceso. Sí, exactamente. Es difícil. Un punto bueno de análisis. Vamos a darle paso a algunas preguntas del público, pero antes vamos a precisar cuáles son las causas de retiro según la ley del ISFAM. Vamos a verlo, es muy rápido, no se vaya. El artículo 24 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas establece las causas de retiro. La fracción primera señala que será al llegar a la edad límite que fija el artículo 25 de esta ley.
desde los 50 años para los individuos de tropa hasta los 65 años para los generales de división. Quedar incapacitado en acción de armas o como consecuencia de las lesiones recibidas en ella. Quedar incapacitado en otros actos del servicio o como consecuencia de ellos, incluyendo la incapacidad que se produzca al trasladarse el militar directamente de su domicilio al lugar donde preste sus servicios, así como el retorno directo de este a su domicilio particular. Quedar incapacitado en actos fuera de servicio. Estar imposibilitados para el desempeño de las obligaciones militares por enfermedad que dure más de 6 meses y solicitarlo después de haber prestado por lo menos 20 años de servicios. Bien, ya tengo aquí la primera llamada, es de Alejandro Hernández Ramírez del estado de Michoacán. Comenta que recientemente ingresó al ejército mexicano como soldado y que aún no conoce todos los derechos a que tiene en el ISFAM. Pregunta si se le podría orientar en ese sentido. Bueno, desde luego podemos darle una orientación que se acerque con los asesores jurídicos. Los asesores jurídicos estamos adscritos a las principales ciudades de la República. Okay. Si él está en Michoacán, pues puede acudir. Tenemos compañeros en Morelia. Bien. Y en Uruapan, en ese estado nada más. Para rápido buscar los edificios del Poder Judicial y seguramente ahí encontrar asesoría jurídica. Perfecto. Sí. Esta llamada es de la señora Teresa García. Refiere que su hijo trabajó 3 años en el ejército mexicano. Cuando se trasladaba a su trabajo sufrió un accidente y ello provocó que fuera declarado inútil para la carrera de las armas y lo dieron de baja por ese motivo. Dice saber que si será posible obtener una pensión para su hijo. Bueno, pensión con el término coloquial, pues no, pero él se asemeja al haber de retiro. Está hablando de un accidente en tránsito del domicilio al trabajo. Eso está protegido por la ley del ISFAM. Bien. Y se considera como actos dentro del servicio, en traslado. Por lo tanto, reuniendo la documentación, el día, el lugar en donde sucedieron los hechos, debe de solicitar que se le otorgue el haber de retiro. Puede acudir al instituto y se le puede ayudar para los trámites correspondientes. De acuerdo. Una pregunta más es de Rodolfo Centeno. Señala que estuvo encuadrado en la Fuerza Aérea Mexicana durante 8 años. Por diversos problemas lo dieron de baja y quiere saber a qué tiene derecho. Bueno, comentábamos que el artículo 50 de la ley del ISFAM dice que si causa baja definitiva, esto es ya la separación absoluta entre de él con las Fuerzas Armadas, ya no va a tener derecho a un haber de retiro, no llegó al tiempo, a la compensación que se da después de los 5 años, tampoco porque lo pierde, lo priva de ese derecho el artículo 50 de la ley del ISFAM. Sin embargo, puede recoger su fondo de vivienda, sus aportaciones al fondo de vivienda, su fondo de trabajo, dependiendo del grado que le haya tenido, o de ahorro. Puede recoger las aportaciones al SECORE, algunas cuestiones que él fue generando que todavía pueden ser recuperables. Muy bien, de acuerdo. Pues le agradezco mucho que haya estado con nosotros para platicar sobre estas prestaciones para los integrantes de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Muchas gracias. El placer es mío. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Él es Martín Sánchez Pérez, asesor jurídico en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Como siempre, un tema muy interesante y gracias a ustedes. Al contrario, gracias. A ustedes también les agradezco, como siempre, el favor de su atención y los espero la próxima semana con más temas jurídicos, con un lenguaje coloquial aquí en Te Defendemos. Gracias y hasta la próxima.